Mi nombre es Julia Silverio. Antes de yo llegar a la iglesia, mi vida era un desastre. Yo sufría con depresión, yo no dormía, me daban pesadillas. Tenía muchos problemas en mi vida. Me ponía triste, por nada lloraba. No quería hablar como con nadie, todo me irritaba, me sentía irritada, incómoda. Entonces ahí decidí ir al médico. Entonces ahí me dijeron que era una depresión que tenía. Me pusieron en tratamiento por 6 meses. Ahí yo duré 6 meses en tratamiento y me dieron de alta, de que ya estaba curada. Pero yo como que seguía depresiva, decaída. Entonces un día yo viendo la televisión, yo vi el programa de la Iglesia Universal. Ahí yo me puse a ponerle atención, a ver el programa y me gustó, me interesó. Entonces yo ahí decidí que iba a ir a visitar a la iglesia. Entonces cuando pusieron las direcciones de las iglesias, la iglesia de la 27 es la que me quedaba más próxima donde yo vivo. Empecé a ir miércoles, empecé a ir domingo. Entonces cuando yo empecé a participar en la iglesia, de hacer mi sacrificio, mi propósito, mi cadena, perseverando, ¿verdad? Entonces ahí me detectaron quistes. Yo fui al médico, entonces ahí me dijeron que tenía que operarme. Ok, yo hice todo lo que el médico me dijo que tenía que hacer, todos mis estudios. Me pusieron el día que tenía que ir para operarme. Fui ese día, me internaron porque era ambulatorio. Me pusieron en una sala de espera para cuando saliera el paciente que estaban operando, me tocaba a mí. Entonces cuando salió el director de cirugía, que me chequeó, para mi sorpresa fue que él me dijo que yo no tenía nada, no me encontró nada. Me dijo que él no me iba a operar porque yo no tenía nada. Entonces ahí yo bajé, me devolvieron mi dinero y no me operaron, no me llegaron a operar. A pesar de ser curada de la depresión y de los quistes, había algo que no encajaba dentro de mí, que me faltaba algo, y era el Espíritu Santo. Entonces, participando de los miércoles, en la búsqueda del Espíritu Santo y los domingos también, ahí fue que empezaron a hablar del ayuno de Daniel. Entonces yo decidí participar del ayuno de Daniel. Pues en el ayuno de Daniel es muy importante, porque ahí uno se aparta más de la cosa del mundo. A uno lee más la Biblia, uno va todos los días a la iglesia, uno se compenetra más con Dios. En ese ayuno yo iba a la iglesia más días, oraba más, ya no veía televisión cuando estaba en mi ayuno de Daniel, no celulares, no estaba metiéndome a celulares de que a Fermia, nada de eso. Y ahí leyendo los libros de la iglesia, pues ahí yo estaba más compenetrada con Dios en el ayuno de Daniel. Participando de los miércoles, ahí fue que yo recibí el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno se siente como con una paz, una tranquilidad, uno se siente como libre y uno se siente llena del Espíritu Santo. Mi recomendación es a las personas, yo lo invito a que participen del ayuno de Daniel, porque es muy importante, porque es que ahí uno se compenetra más con Dios. Ahí uno se aparta un poco de la cosa del mundo y se compenetra con las cosas que le agradan a Dios. Yo recomiendo a las personas que participen del ayuno de Daniel, porque ahí uno se aparta más de la cosa del mundo, de las malas noticias, del televisor, de los teléfonos. Uno se aparta de toda esa cosa mala
que hay en este mundo. Y uno se compenetra más con la cosa de Dios. Lee más la Biblia, lo ora más, se compenetra solamente con las cosas de Dios. Y ahí uno se recibe más el Espíritu Santo, ahí uno se compenetra más con Dios, está más cerca de Dios, participando del ayuno de Daniel.